Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Y ya llegamos a la lección número 7. Hola Heriberto, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la semana? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Muy ocupada. Muy bien, siempre bien ocupada. Sí. Los quehaceres. Con las bendiciones de Dios. Eso es lo bueno. Eso es importante. Y qué bueno también que nos podamos encontrar con nuestros amigos en esta ocasión. ¿Y qué tal si oramos? Oremos. ¿Quieres orar? Sí, claro. Okay. Padre nuestro, te damos gracias otra vez porque nos encontramos aquí en este lugar para poder nosotros exponer el mensaje y esperando que tú, por medio de tu Espíritu Santo, toques las vidas de los oyentes para que ellos puedan beneficiarse de esta plática y que puedan poner en práctica lo que tú ya nos has dejado en tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y llegamos a la lección número 7. El título es A uno de estos mis hermanos pequeños. Y leo de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Un versículo muy conocido de la versión Nueva Biblia Viva. Dice lo siguiente: Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. Fíjate que la lección de esta semana, Heriberto, se enfoca en la responsabilidad que tenemos con las personas que tienen necesidades, ¿no? Pueden ser necesidades materiales u otras más. Aquellos que por diferentes razones tienen alguna desventaja material, física, espiritual incluso, ¿no? Ahora, esta parte, digamos, requiere de uno la empatía, la posibilidad de identificarse con la necesidad ajena de las personas, ¿no? Como parte de nuestra experiencia religiosa. Sin embargo, es crucial las motivaciones, o son importantes, muy importantes las motivaciones, ¿no? Y hoy día vamos a ver un poco algunos ejemplos, tal vez, de algunos personajes bíblicos incluso, que quizás tenían una vida que era aparentemente muy buena, muy generosa, dentro del aspecto religioso, digamos, muy acorde con la condición que se requiere, pero que en el fondo tal vez habían algunas cosas allí que quedaban en el vacío. Muy bien, quiero leer de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, lo siguiente: Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora fíjate, Heriberto, considerando esto, ¿no?, lo que menciona Pablo en 2 de Corintios, el versículo que acabamos de leer, ¿por qué crees que de manera natural, o sea, el ser humano tiende a depositar o a confiar, digamos, su seguridad en las cosas materiales y no en lo espiritual, ¿no? Bueno, es interesante porque se ven. Las cosas por naturaleza, el ser humano tiende a hacer algo tangible, quiere mirar algo, quiere tocar algo. Ajá. Cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios es invisible, Dios es espíritu, y entonces eso tiende, a través de la historia miramos todo esto, desde la creación. Miramos que Adán y Eva, inmediatamente que ella se separó de su esposo y se separó de Dios, empezó algo tan grande como aparentemente no fue simplemente una desobediencia, pero una desobediencia que nos ha traído a hoy, a nosotros, a la situación en la que nos encontramos también. Queremos ver, queremos tocar, queremos probar, y muchas veces, por eso Dios dice que el cristiano debe vivir por la fe. Claro. En realidad ese sería el ideal en nuestras vidas, sí, ¿verdad? Ahora, naturalmente el ser humano no solo deposita su seguridad en la parte material, digamos, en lo material, sino que también sustenta su influencia o el poder que ejerce sobre otras personas justamente en sus posesiones materiales.
O sea, cuanto más riqueza puede, digamos, desarrollar, también genera un cierto poder o trata de generar una cierta influencia sobre otras personas, ¿no? O sea, sí. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Sí, y es triste esto porque todos hemos trabajado para alguien en este. Yo he trabajado y he tenido diferentes jefes, unos buenos, otros malos, pero la diferencia está en aquel en que se reconoce cuando la persona es buena y no ejerce un poder, no trata de sobreponerse a su posición, sino que trata al empleado con respeto. Y miramos nosotros la diferencia entre las dos. Claro, claro. Ahora, hablando de este tema justamente de la influencia que una persona puede ejercer en otra, recordemos de que el tema que tenemos en el trimestre es justamente el tema de la administración, ¿no? Una administración correcta, que lo consideramos nosotros como el tema de la mayordomía, o sea, el de la posibilidad de administrar cada ámbito, cada aspecto de nuestras vidas de manera armoniosa, ¿no? Ahora, esa es verdaderamente, o sea, cuando uno desarrolla, digamos, de forma armoniosa cada aspecto de la vida, ese es el punto de partida para que uno pueda realmente llegar a tener una influencia positiva en otras personas también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestras, digamos, posesiones materiales corren el riesgo de perderse, ¿no? Sobre todo cuando, como habíamos comentado antes, ¿no? Sustentamos o depositamos nuestra confianza en lo material, ¿no? ¿Qué pasa cuando corre el riesgo de perderse aquello que tenemos, ¿no? Lo material que tenemos? Es triste, Pedro, porque las consecuencias pueden ser de lo más leve hasta lo más grave. Hemos visto diferentes historias en las noticias, donde quiera que nosotros vemos, cuando una persona se siente que va a perder todo, es increíble las cosas que llega a hacer por no perderlas. Simplemente me viene a la mente este hombre mató a su esposa, a su hijo, porque estaba en deuda que no podía pagar. Yeah. So, es triste cuando no se tiene primeramente a Dios, a qué puede llevar, y es lo que quiere hacer el enemigo, destruir familias. Y esa es una arma que él usa muy eficaz. Claro, definitivamente, ¿no? O sea, cuando, digamos, uno tiene su vida depositada en lo material y lo material corre el riesgo de perderse, entramos en esta condición que habíamos comentado antes de la ansiedad, de las crisis, ¿no? De fuertes crisis personales, ¿no? Y he conocido personas, o he sabido de personas también, que en medio de una crisis financiera se quitan la vida, ¿no? Sí. O hacen cosas peores, como la que estabas comentando ahorita, de incluso llegar a matar a la familia. El asesinato, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, quiero que podamos recordar la experiencia de un personaje que se menciona también en la lección esta semana, del cual vamos a tratar de encontrar muchas enseñanzas también. ¿Ok? Leo de Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22, de la Nueva Versión Internacional. Lo siguiente. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas.
Fíjate que es interesante la experiencia de este personaje, ¿no? Y luego de poder leer, o sea, esta experiencia, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos frente a la posibilidad de perder todas nuestras posesiones? Porque esa era la pregunta y ese era el condicionamiento, ¿no? Sí. O sea, Jesús lo trajo a confrontarlo con una situación que él definitivamente no esperaba, pero que lo colocaba en la posibilidad de perder todo lo que tenía, ¿no? Sí, Dios estaba mirando el corazón, y Dios mira el corazón de nosotros y Él sabe dónde está nuestro corazón. Ajá. Y la misma pregunta que le hizo al joven nos las hace a nosotros hoy siempre. Exacto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tienes? Exacto. ¿Tienes muchas riquezas? Quizá, como habíamos comentado antes, quizá no nos pida que lo demos todo lo que tengamos. Quizá lo que ya hemos estudiado del diezmo. Eso es ya básico. Ajá. El 10%. Sí, sí. Pero sin embargo, la gente tiende a agarrarse de sus riquezas y aún del 10% les duele desprenderse de esa cantidad. Muchas personas no vienen a la iglesia y no aceptan a Dios porque saben que requiere dar algo de su dinero. Y es triste porque eso nos muestra a Dios dónde está su corazón. Exacto, exacto. Ahora fíjate en la experiencia de este personaje, ¿no? Él consideraba en su propia opinión que era un buen religioso. O sea, él mencionó que guardaba los mandamientos, que probablemente pues participaba en la iglesia donde él asistía, quizás tenía un cargo en la iglesia, quizás daba los diezmos, probablemente tenía que dar ofrendas también. O sea, aparentemente todo estaba bien, ¿no? Pero, ¿te has preguntado algún momento, Heriberto, qué es lo que realmente este joven buscaba en Jesús? O sea, al acercarse a Jesús, él le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para encontrar la vida eterna? Pero dentro de su propia opinión, él era justo, ¿no? Sí, exactamente. Y interesante porque él le pregunta cuáles mandamientos, porque no solamente guardaba los 10 mandamientos, él guardaba quizá, sabemos que ellos tenían cientos de mandamientos. Muchos si más, Dios sí. le hubiera dicho Jesús otros 60, 70, la misma respuesta le hubiera dicho, pero también los guardo. Ajá. Pero sin embargo tiene razón. Yo creo que él se acercó a Jesús no sabiendo que Jesús podía leer su mente. Quizás, claro. Pero Dios no se fue alrededor, no le dio por las orillas, se fue exactamente donde era su problema. Y su problema era que le dolía deshacerse de sus riquezas. ¿Qué te parece esto, mira? ¿Y qué le parece a nuestros amigos también? ¿Qué pasa cuando yo trato de definirme a mí mismo por lo que tengo? ¿Qué pasa cuando yo me identifico a mí mismo por las posesiones que tengo y no por quién soy realmente, ¿no? Y quizás esto era en parte lo que este joven buscaba en Jesús, ¿no? O sea, al acercarse a Jesús, Jesús era un carpintero o el hijo de un carpintero en la sociedad en la que vivía, que no tenía posesiones, no tenía casa, no tenía dónde dormir, etc. Pero sin embargo tenía una gran influencia sobre la gente, ¿no? Sí. Entonces, este joven probablemente vio eso, de que Jesús era valorado, era apreciado por quien era, no por lo que tenía, ¿no? Sí. Era algo que a él le faltaba eso, ¿no? Entonces, esa posibilidad de poder encontrar, digamos, una valoración, una apreciación por quien era. Sin embargo, él mismo había aprendido a definirse, probablemente por lo que tenía nada más, ¿no? Sí, y esto me recuerda la historia de cuando dice que no construyamos de la casa que fue construida sobre la arena. Ajá. Y la que fue construida en la piedra. Ajá. Yo creo que esto define las dos diferentes formas de nosotros construir en lo que yo tengo, en lo que yo he guardado, en lo que yo produzco. Estamos construyendo sobre la arena.
y va a estar ahí por un tiempo. Así es. Pero sin embargo, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, se va a caer nuestro castillo. Claro, claro. Sin embargo, cuando formamos nuestra base y nuestro fundamento en la piedra, van a venir de toda clase de tempestades, pero va a persistir y se va a mantener. Claro, a sostenerse. Ahora, consideremos otra parte más, ¿no? Algo que definitivamente es muy importante, ¿no? ¿Por qué sería que Jesús lo confrontó con esta situación, ¿no? A este joven, ¿no? ¿Por qué sería que Jesús lo llevó al punto de decirle, deshazte de todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿no? Ya, yo creo que Dios miró su potencial. Ajá. Dios sabía su potencial y sabía que él hubiese sido un discípulo muy eficaz para predicar el evangelio. Claro. Sin embargo, miramos tristemente que lo que pudo haber sido no fue, pero a final de cuentas fue su decisión de él. Exacto. Jesús le dio la opción y Jesús nos da la opción hoy en día. Así es. Simplemente nosotros tenemos que escoger lo mejor que Exacto. es para nosotros. Es muy probable que en los negocios de este joven, en su empresa, en sus múltiples actividades, es muy posible que él no haya considerado a los pobres, por ejemplo, ¿no? O a los necesitados, ¿no? Sí, y de esto es lo que trata la lección. ¿Quiénes son los menos, los que Dios quiere poner más la atención en ellos? Que son ¿a quién consideramos nosotros los menos en nuestras vidas? ¿Quiénes son ellos? Yo creo que vas a llegar ahí a la pregunta. Pero, sí, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son ellos? Vamos primero, quiero compartir nuevamente lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Nueva Biblia Viva, en la versión Nueva Biblia Viva, que dice esto: si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. Sí. Ahora, fíjate, Heriberto, recuerdo lo que habías comentado la semana anterior, ¿no? Respecto a esta parte de que tú asumes y eres consciente de que has recibido bendiciones de Dios. O sea, el Señor te ha bendecido, ¿no? De diversas maneras. Te ha permitido conocerle, poder tener una familia, poder tener estabilidad emocional, espiritual, financiera, social, etcétera, ¿no? Pero tú no te quedas con eso. O sea, lo que, digamos, tú comentaste la semana anterior es de que deseas que otras personas puedan tener la misma bendición. Sí, Pedro. Mira, cuando yo primero conocí, fue muy paulatinamente, fue poco a poco que fui conociendo yo la palabra de Dios. Pero cada vez que se me presentaba una verdad o se me invitaba, aunque yo no tenía en ese tiempo la capacidad o aún tenía miedo, yo sabía en mi corazón que era lo correcto de hacer. Y te menciono ahora, no sé si tú sabes, pero yo fui miembro del grupo que iba a las prisiones. Okay. Y cuando se me invitó, digo, yo no sé hablar, yo no sé, ¿y a la cárcel? Claro. ¿Cómo voy a ir yo? Pero yo sabía que debería de hacer eso, de ir a visitar a los enfermos, a los prisioneros. Y como te digo, fue una bendición tan grande porque por 15 años lo estuve haciendo. Wow, así es que recibí mucha bendición, más yo creo que la que ellos recibían, yo recibía a la misma vez. Esto definitivamente, o sea, me lleva a contemplar esta parte, ¿no? Que en el tema de la necesidad, digamos, o de los necesitados, de los menos favorecidos, no solamente incluimos las necesidades materiales, ¿no? O sea, las personas que quizás materialmente, financieramente son considerados pobres, ¿no? O desventajados, sino que también hay otras posibilidades, o sea, otras personas que definitivamente pueden, a las cuales podemos llegar, a las cuales podemos ayudar también, ¿no? Porque estas personas tienen comida, tienen cama, tienen donde dormir, pero lo que no tienen es alguien que los visite.
Ajá. Y déjame decirte que era una felicidad tan grande el simple hecho de estar ahí. Claro. Ni siquiera tenías que decir nada porque ellos podían hacer todo el programa. Claro. Ellos estaban dispuestos, pero era una felicidad que ellos sentían porque alguien los visitaba. Claro. Porque muchos de ellos no tienen familia. Exacto. No tenían quien los visitara o estaban muy lejos de su familia. Así es que por alguna razón Dios nos dejó a los pobres para que nosotros practicáramos el amor que Él quiere que nosotros desarrollemos en esta vida y prepararnos para la vida venidera. Claro, ¿no? Esta parte es muy interesante y para los amigos que nos escuchan, ¿no? Tú comentaste ahorita y diste con una palabra que es muy, muy importante, ¿no? Que es el tema del amor, ¿no? Fíjate que ahorita que estás comentando esto, recuerdo que hace pocos años atrás estábamos mirando un programa de televisión en casa y de repente vimos que en un lugar en Lima, Perú, había una casa donde habían niños que habían sido recogidos por una pareja para ser criados, ayudados, porque sus familias los habían abandonado o sencillamente se habían quedado sin padres. Estos niños eran hijos de padres que habían que tenían generalmente VIH y ellos tenían VIH, ¿no? Positivo. Entonces habían sido abandonados por sus familias, dejados y no había quien los tenga en cuenta ni cuidado. Así que esta pareja los acogió y entonces tenían un grupo regular de niños, ¿no? Habían personas que los ayudaban, que les daban provisiones o dinero, en fin. Nosotros también nos acercamos para poder dar un dinero, pero recuerdo que llegué a ese lugar y busqué otros amigos y nos reunimos un grupo de amigos y fuimos a verlos, ¿no? Pero había un asunto que realmente era más impactante, o sea, más allá de la necesidad material en sí, tenían en ese momento, digamos, sus provisiones de alimentos bien, tenían incluso los chicos educación, estaban yendo a la escuela, a una escuela privada cerca, tenían también su seguro médico, los estaban controlando bastante bien. Pero fíjate, era interesante de que los muchachos querían personas que pudieran expresarles afecto, ¿no? Que pudieran estar cerca de ellos, ¿no? Sí. Y varios se nos acercaban y nos decían, ven, quiero jugar contigo, ¿no? Quiero enseñarte que sé algunos trucos, ¿no? Cosas así, y querían jugar con nosotros. Esa parte, o sea, el hecho de la dedicación, digamos, a alguien, ¿no? El tiempo que se le puede proveer a alguien, cuán valioso es, ¿no? Oh, sí. Cuán importante es también, ¿no? Podemos hacer nosotros tener un impacto muy grande en la vida de una persona cuando lo hacemos, especialmente en esa condición de necesidad en la que están ellos. Nunca se van a olvidar del hecho del que tú estuviste ahí cuando más te necesitaban. Claro. No tanto, como dices tú, no tanto es nuestro dinero, pero muchas veces nos piden nuestro tiempo también y nuestra atención. Exacto. Hacia aquellos que él considera los menores. Menos favorecidos. Menos favorecidos. Exacto. Ahora, ¿cómo puedo llegar a esa posibilidad de desprendimiento, ¿no? O sea, porque, digamos, como decía, o sea, no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser tiempo, puede ser atención, pueden ser muchas otras formas, ¿no? Pero ¿cómo es que yo puedo llegar a, digamos, expresar ese desprendimiento, esa posibilidad de dar algo de mí para otra persona, ¿no? Es muy interesante, Pedro, porque para mí, ¿sabes? Cuando todas las invitaciones que se me hicieron para ir a la prisión o hacer cualquier cosa, lo primero que yo hice fue que me puse disponible. Ajá. O sea, yo dije a Dios, úsame. Ok. Y Dios me sigue usando. Dios lo único que quiere es que nosotros nos hagamos disponibles para que Él nos pueda usar. Ajá. Yo creo que de ahí van a comenzar los milagros y cómo Dios trabaja en nuestra vida. Porque uno puede decir, pero yo no sé a dónde ir, pero Dios sí sabe. Exacto. Lo único que quieres ¿quieres ir tú? Y nuestra respuesta debe ser, mándame a mí, envíame a mí. Tu disposición. ¿Verdad? Sí. De verdad. Es correcto, ¿no? Eso es muy, muy importante. Fíjate, Heriberto,
para poder continuar un poco y concluir con el tema de lo que vimos hace un momento de la historia de este joven rico, dice la palabra que se afligió y se entristeció. Porque tenía mucho. Porque tenía muchas posesiones, ¿no? Cuando Jesús le dijo, toma todo lo que tienes, véndelo, entrégalo a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Se entristeció y se afligió. Ahora fíjate, es interesante que Jesús mencionó algo, ¿no? Dice, ¿cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? O sea, primero tal vez si nos quedamos con esa frase, ¿qué impresión podríamos tener? Quizás la misma impresión que tuvieron los discípulos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser salvo, no? Pues sí, porque el amor al dinero es muy atractivo y muy difícil de vencer. Yo no sé tú, Pedro, pero yo no tengo dinero. Así es que puedo decir, pero no es... Un rico puede decir, no es difícil para ti desprender porque no lo tienes. Ajá. Pero yo creo que Dios mira nuestro corazón. Exacto. Y si Dios quisiera que yo tuviera dinero y que yo tuviera riquezas, ¿para qué las usaríamos? Claro. Para beneficio de la obra. Claro. Lo que yo estoy viendo ahora es las riquezas en realidad no son importantes, y menos sin Dios en tu vida. Porque lo único que te van a llevar es tristeza. Como diría Salomón, todo es vanidad. Todo es vanidad. Sin Dios todo es vanidad. Sí. Exacto, definitivamente. Ahora fíjate, no me quiero quedar solamente con esa frase, ¿no? En la que se menciona esto de que, o Jesús dijo, ¿no? Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero él añadió algo más todavía y dijo esto: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Uh-huh. ¿Qué esperanza nos da esa afirmación? Fíjate, en un mundo material, ¿no? En un mundo dominado por lo material o por el afán de las posesiones, por el olvido de las necesidades de otros, ¿no? ¿Qué significado tiene, qué importancia tiene para mí esta expresión de Jesús, ¿no? De que incluso, o sea, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, ¿no? Uh-huh. A mí me da esperanza. Wow. Me da esperanza en que puedo ser cambiado, puedo ser transformado, puedo ser mejorado constantemente. Sí, Pedro. Y yo estoy pasando en este momento, Pedro, por algo difícil, porque mi hermano, te he mencionado, él tiene un problema de drogadicción. Okay. Y él conoce de Dios. Obvio. Y ha sido su vida desde que él tenía los 13 años. Hoy tiene 65 años. Obvio. Y todavía está... o sea, Dios tiene un plan para restaurarlo, o está esperando el momento para en sí que él sepa que Dios está con él y lo pueda restaurar. Claro. Así es que yo espero que Dios haga ese milagro, porque es imposible para mí cambiar a una persona. Es imposible para el doctor cambiar a una persona que esté tan envuelta y haya caído tanto en la drogadicción que en sí ya no puede él mismo, por su fuerza misma, salir de esa situación. Claro. Pero eso nos trae esperanza, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Definitivamente. Y eso me ha hecho abrir los ojos, Pedro, porque lo vamos a buscar. Y lo vamos a buscar ¿en dónde? Donde están los que están los desamparados, los que están debajo de los puentes. Así es. En esos lugares vamos a buscarlos y nos encontramos en esa condición que son las mismas personas que está hablando Dios. Así es. Que esos son los menos, pero son los que Él tiene más atención hacia ellos por su situación donde están. Y Él nos pide a nosotros que los vayamos a buscar también a ellos. A buscar. Exacto. Así es, definitivamente. Tenemos esperanza para poder ser transformados, para poder ser mejorados también, y sobre todo para poder entregar parte de nuestra vida por otros, pero principalmente por amor a los demás.
Y ojalá que esta posibilidad también se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos? Sí. Vamos a orar entonces. Te agradecemos, Señor, por este momento, por la oportunidad de que al abrir tu palabra, tú nos das la sabiduría y nos das la oportunidad también de reconocer que en tus manos estamos seguros. Pero también de poder saber, Señor, que tienes planes grandes para nosotros, planes de transformación, de mejora en nuestras vidas y de salvación. Ayúdanos para que a través de esa experiencia de conocerte podamos también compartir el amor que recibimos de ti a otras personas, Señor. Acompáñanos hoy y despídenos con bien, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Heriberto. Gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro. Ok, y también nos vemos con nuestros amigos la próxima semana.